Maestro Sergio Arturo Valls Esponda, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos. Si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas. Adicional a ello, le pediremos que tome de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, le dé lectura y en bloque al final pueda contestar todas ellas en el orden que usted disponga. Bienvenido nuevamente, maestro, y tiene uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a las senadoras y senadores de la República. Buenos días también a los representantes de las organizaciones civiles, quienes con su presencia sin duda le dan una extraordinaria legitimidad a este inédito e histórico proceso y seguramente se la seguirán dando a través del Consejo Consultivo. Saludo también a los participantes y a los miembros de la sociedad civil, quienes gracias a este extraordinario ejemplo de transparencia parlamentaria que es el canal del Congreso tienen la oportunidad de seguir desde la cocina cómo se llevan a cabo los procesos en esta soberanía. Me voy a permitir exponer, dado lo breve del tiempo, lo que yo observo como el mayor riesgo y lo que veo también como los 6 desafíos principales que el nuevo órgano garante debe de asumir. Principal riesgo: deslegitimación constitucional, que no es otra cosa, nos dice Ferrajoli, que cuando se busca demasiado contenido en la norma constitucional, cuando se busca ser muy ambicioso en la norma, puede resultar en una simple afirmación retórica que no representa un beneficio a la sociedad y que tampoco se puede concretar en leyes secundarias. Esto es algo que ya conocemos desafortunadamente en el país, en nuestro régimen constitucional, artículos como el 22, como el 114 en materia de responsabilidad de servidores públicos, no logramos adecuarlos. Pero no vayamos más lejos. El propio artículo 6º, que es la materia que nos ocupa, recordemos, una elección presidencial cuestionada por el número de votos porque no fluía la información, lleva en 1977, entonces presidente José López Portillo, a incorporar al texto del artículo 6º 10 palabras. El Estado garantizará el acceso a la información pública. 1977. Pasaron 25 años para que pudiéramos tener la ley de transparencia y el actual IFAI. Fue mucho tiempo. 5 años después, ya llevamos 30, 2007, es cuando se incorporan los 7 incisos importantes a la Constitución que vienen a retomar un poco de la experiencia internacional, Corte Interamericana, máxima publicidad, que allá era máxima divulgación, y lo logramos. 7 años después, 2014, por fin encontramos a todos los sujetos que siempre deberían haber estado integrados, como son partidos políticos, sindicatos y otros más. Por eso, este largo proceso de gestación tiene que dar, sin duda lo lograremos, porque así lo he visto en este Congreso, un producto eficiente, un producto saludable, un producto que México necesita. Desafíos. En primer lugar, democratizar el acceso a la información, que no es otra cosa que cumplir con los tratados, con las convenciones en las que México es parte. Por ejemplo, los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, llevar el acceso a la información hasta allá. Todos los tratados en los que México es parte sobre estos temas hablan de la libertad de expresión y hablan del necesario acceso a la información. Segundo desafío, definir claramente lo que debemos entender por seguridad nacional, por seguridad pública. A veces es un ejercicio abusivo el que se hace de esta figura para ocultar información, para reservar información, para no dar la información. Hay secretarías que toda su información está reservada como seguridad nacional. Yo creo que hay que poner un límite. La prueba de daño es muy importante, aunque no la define muy claramente la ley. En el reglamento encontramos los parámetros que no son útiles. Tercer desafío, una facultad que debe tener el nuevo órgano para que, como lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esta también va a ser un órgano garante de derechos humanos, pero de objeto específico, derechos humanos específicos, acceso a la información y protección de datos,
se pueda dar recomendaciones a los sujetos obligados. Porque no es suficiente que me diga el sujeto obligado que la información no la tiene porque no hay en ese lugar perfiles de puestos o cualquier información, pues entonces que tenga la facultad del órgano garante de recomendar que exista perfiles de puestos y para que le puedan entregar, porque no solamente tenemos la obligación de garantizar, el artículo 1 nos dice que también debemos vigilar, investigar, promover, pero sobre todo reponer violaciones a derechos humanos. Cuarto desafío, archivos. De nada nos va a servir la mejor ley de transparencia de acceso a la información si no contamos con archivos confiables. Todos sabemos, yo he sido comisionado en órgano garante, de una administración municipal a la siguiente se pierden todos los archivos, de pronto no tenemos una sola hoja. Hoy, nuestra nueva ley de 2011, con sus 55 artículos, es un buen avance. Ya nos habla de la automatización, y es cuestión de traer la tecnología, de homologar entre poderes, entre esferas de gobierno, la misma mecánica dinámica para poder archivar. Sabemos, es más fácil, es más barato digitalizar, escanear una hoja que sacarle una copia. Tenemos que empezar a pensar en tecnología, en traer a la Constitución la tecnología, en traer a la información la tecnología. En una caja podemos archivar 15,000 archiveros de 5 gavetas. Es cuestión de digitalizar, es cuestión de modernizarnos en ese sentido. 5. Definir los límites, los alcances de los nuevos sujetos obligados. Y no me refiero a sindicatos o a partidos políticos. Eso es muy claro que siempre deberían de estar. Lo importante era ver quiénes iban a ser los valientes que se iban a atrever a incorporarlos. Qué bueno que ya lo hicieron, los felicito por eso. Sino de aquellos particulares con funciones de autoridad. Hoy que se está discutiendo leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, de energía, aquellos que van a ser concesionarios tendrán que abrir su información. Vamos a definir los alcances, si va a ser a través de los órganos reguladores, porque como está el texto actual de la reforma, un ciudadano podrá solicitar información directamente a cualquier concesionario. ¿Estarán ellos obligados también a tener sus comités de información, a tener sus unidades de enlace? Habrá que definir los alcances y los límites sobre los particulares con funciones de autoridad, que tampoco es una figura nueva. Hace ya, antier, cumplimos un año de nuestra nueva ley de amparo, en donde ya se especifican a particulares con funciones de autoridad. Y por último, y con esto termino, sanciones. De nada nos sirve la mejor ley, la mejor estructura normativa si no tenemos sanciones. Kelsen nos decía, una norma jurídica que no contiene el elemento de coercitividad es una norma jurídica imperfecta. Es más que un simple deseo. Debemos de dotar facultades. Cuando estaba yo entusiasmado leyendo la reforma y veo el renglón en donde dice que la ley determinará las medidas de apremio, pues yo como magistrado civil conozco las medidas de apremio que son la amonestación privada, la amonestación pública, en algunos casos el arresto, la multa. Yo creo que cuando se trata de violaciones constitucionales, de violaciones a derechos humanos, debemos de ser mucho más severos en aspecto de sanciones. Como comisionado fue frustrante no poder sancionar a muchos sujetos obligados porque no tenemos las herramientas. Se trata de hacer justicia y a la justicia se le relaciona con una espada en la mano, no con unas tarjetas de amonestación. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Discúlpenme por haber rebasado en 2 minutos el tiempo que me fue otorgado. Gracias, maestro. Está registrado su servidor, la senadora Laura Rojas, el senador Isidro Pedraza, la senadora Areli, la senadora Marcela, hasta ahorita, los que se acumulan. Maestro, yo le haría... y de la caja, si es tan amable de ir tomando una de las preguntas de la urna, de la transparencia. Ay, Toledos. No puse atención. Yo no. Dice, ¿qué es una prueba de daño? Gracias. Yo le haría básicamente 2 preguntas, una técnica y la otra no. Aquí hemos cuidado los criterios de imparcialidad y de autonomía. Tengo entendido por ahí que tiene un hermano que milita en un partido. Quisiera preguntarle si usted es militante de algún partido.
y si no lo es ahorita, sí lo ha sido con anterioridad. Esa sería la primera. Y la segunda, al momento de redactar sus proyectos que llevaría al Pleno, ¿consideraría importante integrar alguna jurisprudencia nacional, alguna jurisprudencia internacional que tuviera alguna relación importante con la materia de acceso a la información? Una. O dos, en el mismo sentido, consideraría importante en la misma redacción que haría de su proyecto para el Pleno, mencionar algún criterio que usted considere que es valioso, que es importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que lo exista. Por su respuesta, muchas gracias, senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Bueno, pues muy bienvenido, maestro. Yo quisiera preguntarle pues sobre las medidas de apremio que usted ha mencionado y precisamente pues su paso como comisionado por el INFOEM, que es, entiendo, uno de los pocos o quizá el único órgano garante que tiene la facultad a nivel local de poder aplicar sanciones a través de la ley, a través de la ley de responsabilidades. Entonces, si no me equivoco, hasta ahora el INFOEM solamente ha usado esta facultad en una sola ocasión. Fue una amonestación. Entonces, yo quisiera preguntarle en primer lugar, pues, ¿por qué no se ha ejercido más esta facultad? Si es que acaso en el Estado de México no ha habido más casos de violaciones a la ley. Y en segundo lugar, su opinión sobre que el órgano garante tenga esta facultad. No sobre si lo considera correcto o si, pues como en la mayoría de los estados, deben de ser los órganos anticorrupción, bueno, ahora, o los órganos de control interno, como es en la mayoría de los estados, quienes deban de tener esta facultad. Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Senador Isidro Pedraza. Gracias, presidente. Hace rato escuchamos una ponencia de mucha indignación de un compañero que estaba en un órgano de transparencia también, y él nos dijo que estaba casi en contradicción el derecho a la alimentación con el derecho a la información. Yo quisiera que me precisara usted, de que tiene experiencia en el tema de los derechos humanos, si existe esta contradicción, particularmente para los pueblos indígenas y a la gente que vive en zonas marginadas. Y luego, en la parte de su documento de propuestas, tiene ahí este concepto, y quisiera que pudiéramos conocer de manera así escueta, no muy abundante, cómo podemos llegar a la calidad frente a la calidad en el trabajo que desarrolla el IFAI. Gracias, senador Isidro. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, maestro Sergio Arturo Valls. Relacionado con su exposición y con su ensayo que nos envió, me gustaría que profundizáramos un poco en el tema de que usted señala, que el tema a la transparencia en el lenguaje. Este tema lo considero de especial importancia, ya que realmente el IFAI es un instituto con acceso a la ciudadanía y en ocasiones el lenguaje no es claro, por lo cual tienen que tener un interlocutor. De llegar a usted a ser comisionado, ¿cómo lograría implementar esto? Se recuerda que en alguna ocasión existió un manual de uso del lenguaje de la función pública. ¿Lo retomaría o estarían implementando uno nuevo? Y por otro lado, en las resoluciones del IFAI, en la última integración hubo algún comisionado que empezó por hacer resoluciones muy cortas, a diferencia de lo que se hacía con anterioridad, en resoluciones muy complejas, muy profundas. ¿Usted por qué optaría, dado también su conocimiento en un órgano jurisdiccional, cómo deben de ser las resoluciones del IFAI y el tema de la transparencia? Muchas gracias por su... Senadora Marcela Torres Peinbert. Muy buenos,
que son días o tardes, ya no sé, pero bienvenido al Senado de la República. Gracias. Me gustó su exposición y en su opinión usted considera que no es suficiente la ley en cuanto a prueba de daño se refiere. ¿Podría precisar qué se necesitaría o en su opinión qué necesitaría la ley en cuanto a esta prueba de daño, por favor? Gracias. Gracias, senadora. Adelante, maestro Valls. Gracias, con su permiso, señores senadores, senadoras. Pues hay varias preguntas, voy a iniciar con las que tienen una perfil hacia mi persona, donde me dice que efectivamente hay en mi familia militantes de algún partido político, y esto también lo puedo aprovechar para decir que dentro de mi experiencia en órganos colegiados, no solamente dentro de la comisión del Instituto de Transparencia del Estado, sino como magistrado, integrante de un pleno y de distintas salas colegiadas, el primero sin duda fue el familiar, el seno familiar. El primer órgano colegiado, digo yo, fue la cocina de mi casa, en donde sí, somos 5 hermanos, éramos 5, mi hermana mayor falleció, ¿no? En donde hay distintas opiniones, hay pluralidad. Tuve mi hermano mayor, actualmente rector de la Universidad del Estado de Chiapas, fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Capital por una coalición de partidos integrada por el Partido de la Revolución Democrática, por el Partido Verde, por Convergencia. Una hermana, mi hermana Mari Carmen, fue diputada federal por el Partido Acción Nacional. Tengo un hermano que actualmente se desempeña como funcionario público de la Administración Pública Federal, y mi padre, que en alguna vez, hace 35 años, militó también en el Partido Revolucionario Institucional, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, sí hay pluralidad, eso nos ha dado también mucha unidad, eso nos ha dado una gran fortaleza como familia, y es algo que me encantaría transmitir en el Pleno. A través de la unidad, de las diferencias, encontrar las coincidencias y caminar hacia adelante. Me hablaba de la jurisprudencia, que si considero que existen... Perdón, criterios... maestro, y usted, ya tanta diversidad, ¿usted Claro. dónde anda? ¿En qué Falta un partido. partido anda usted, maestro? Bueno, no milito ni he militado en ningún partido, honestamente tampoco tengo intención de hacerlo, pero y por mi función jurisdiccional también estaría impedido a hacerlo. Respecto a la jurisprudencia y criterios en materia internacional, es una pregunta muy importante porque la fuente de nuestro derecho a la información es fuente internacional, es fuente comunitaria desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19, desde 1948, nos hablaba de esta libertad de expresión, y luego cómo en este ejercicio de progresividad jurisprudencial se ha traído después al ámbito interamericano a través del Pacto de San José, artículo 13, en donde se refleja este derecho a la libertad de expresión, unido con el derecho de petición que bien conocemos en México, como esta fortaleza que se ha transformado en el derecho de acceso a la información. Primero era ese derecho a expresar en forma individual, después ese derecho colectivo a recibir información, después esa actividad pasiva del Estado de permitir que cada uno se exprese, y después esa actividad activa del Estado en el sentido de brindar la información hacia toda la población. Es decir, ha habido una verdadera progresividad interpretativa y jurisprudencial, un diálogo jurisprudencial entre Corte Interamericana, Corte Nacional, que bueno, sería muy interesante, pero también muy largo platicar de casos concretos, Olmedo, Bustos, Claudio Reyes contra Chile, en donde han venido desarrollándose los criterios que hoy funcionan y que hoy determinan la libertad de expresión, aunada con la protección de datos y también con la información pública. Me preguntaba también la senadora Roja respecto de mi experiencia en el instituto. Es correcto, yo fui comisionado hace 4 años, que ya no lo soy, no puedo contestar con certeza si ha habido más sanciones, tengo entendido que no. En aquella época, cuando yo fui, llegamos a un exhorto, que es lo que nos permitía también la normatividad. Esto está relacionado con la normatividad de tipo administrativo. Tenemos que hacer un catálogo de sanciones propios de un órgano autónomo, ¿no? Tenemos que establecer las propias sanciones, porque acá acordemos y debemos de recordar que hay también sujetos obligados
que no son parte de la administración pública. Ya dentro de nuestro catálogo de sujetos obligados están los partidos políticos que no son parte de la administración pública, los sindicatos que no son parte de la administración pública y, por supuesto, los particulares con funciones de autoridad, que tampoco lo son. Es muy limitado, no solamente en el Estado de México, en la mayoría de los estados, la función sancionadora de los órganos de transparencia, y eso le ha restado sin duda eficiencia a su trabajo. Es necesario que quienes hemos participado en órganos, y por acá han pasado muchos participantes de órganos de transparencia en los estados, pues seamos honestos y empecemos a hablar con esa transparencia. Necesitamos que nos den herramientas para poder sancionar las violaciones al derecho humano de acceso a la información y de protección de datos personales. No sé si con esto queda claro. Sí, senador. Sí. El senador Pedraza me pregunta sobre la contradicción que puede existir entre el derecho a la información y el derecho a la alimentación. No escuché muy bien a quien lo haya expuesto de esa forma. Son derechos humanos diferentes, son protegidos por órganos diferentes, sin embargo sí pueden tener esta relación. Yo pienso en aquellos grupos indígenas, en aquellos grupos marginados, quizá en donde pueden obtener algún apoyo, ya sea de alguna institución federal o privada, y que necesitarían tener ese acceso a la información para poder acceder primero a la información de si existen organizaciones que den apoyos, que brinden apoyos en esta materia, ya sea para siembra, para alimentación o para cosechas. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Con el primer desafío que yo comentaba, democratizando el acceso a la información. Vamos a acercarnos, en todas las comunidades por lo menos hay una escuela, por lo menos hay una clínica, ¿no? Y bueno, en esa escuela, en esa clínica podemos tener una unidad de acceso a la información que no solamente dé información sobre la clínica y sobre la escuela, que dé información sobre todos los sujetos obligados. No es eso de democratizar un poco la información. Es ahí en donde yo pudiera encontrar la relación entre esos dos derechos humanos fundamentales, sin duda. Y la calidad del trabajo, bueno, pues la calidad del trabajo del nuevo órgano garante tendrá que empezar por reconocer los avances, que no obstante las limitaciones operativas y normativas tiene el aún IFAI en esta su primera época, el saldo es positivo. El saldo es positivo porque por lo menos logró que algunos funcionarios pudiéramos transitar de la época anterior al 2002 a la actual. Quizá hay funcionarios que ya no lo lograron, que a regañadientes entregan la información, que la entregan solamente porque es obligatorio, pero también habemos quienes hemos transformado. Falta una labor transformadora, una labor de capacitación en todos los demás. Es un país donde el 50% de la población tiene menos de 26 años. Tenemos una extraordinaria oportunidad para que la gente empiece a confiar en su país. Gracias. Senadora Gómez. Sí, efectivamente yo he hablado de la transparencia en el lenguaje porque como magistrado también lucho mucho contra eso. Es un lenguaje muy técnico. A las organizaciones, y el Estado es una organización compuesta de organizaciones, le gusta hablar con otras organizaciones, pero se le dificulta mucho hablar con el ciudadano. Es decir, decía el maestro Fix Fierro, parece que quieren que seamos nuestros propios burócratas, porque no existe otra forma de entender cómo en trámites ante Hacienda, ante distintos organismos, ante el propio Poder Judicial, se dificulta tanto el lenguaje. ¿Qué propongo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, entre otras cosas, que las resoluciones, que tienen que ser técnicas porque existe una norma jurídica que a veces lo obliga, tengan un resumen ciudadano. En 2 cuartillas el ciudadano se entere de qué se trata su resolución, sin esta formalidad de considerando y derivado y con fundamento, que a veces eso hace que se pierda. Parece que los ciudadanos necesitan un intérprete para poder conocer cuáles son sus derechos, cuáles son el sentido de las resoluciones. Hay países ya de avanzada en estas materias, por ejemplo en Argentina ya hay un límite para poder meter apelaciones, ya hay un límite de hojas para poder expedir sentencias en segunda instancia. A lo mejor vamos a transitar hacia allá, pero lo importante es que entendamos que la relación, la comunicación Estado-sociedad ha cambiado. No, ya no es ese derecho público que conocimos, el de la relación supra-subordinación, no, ahora los sujetos obligados somos nosotros, ahora los sujetos obligados somos el Estado y tenemos que rendir cuentas al ciudadano. La senadora Torres me preguntaba sobre la prueba de daño, que me voy a permitir
juntarla porque la pregunta de la sociedad es ¿qué es una prueba de daño? En este sentido, y cuando hablaba yo del reto, de la importancia de definir los conceptos de seguridad nacional, de seguridad pública, que además es la única excepción que tiene para los recursos de revisión de sujetos obligados a través de la Consejería Jurídica, la prueba de daño la conocemos no en la ley, sino en su reglamento, como esa posibilidad de clasificar la información ante un daño presente, probable y específico. Esto tiene una interpretación que se ha prestado a muchísimas distintas vertientes dentro del propio IFAI. El propio IFAI en resoluciones ha hecho la prueba de daño, el mismo IFAI, porque el sujeto obligado no lo había realizado, ¿no? Y no existe una claridad sobre lo que debemos de entender por este daño presente, probable y específico. Se ha escrito mucho sobre el tema, hay un muy buen texto del maestro López Ayllón, en donde nos hace en un estudio de derecho comparado con Irlanda del Norte, que es muy avanzado, con el propio Estados Unidos, que en su acta de información, Freedom of Information Act se llama, ahí es donde nos explica cuáles son los alcances que debe tener esta prueba de daño, que se ha venido modificando mucho a raíz de los acontecimientos terroristas. Entonces, de entrada hay que hacer una prueba por la parte obligada, en dónde está el daño probable. Es decir, ¿dónde está el daño inminente? Porque si no existe, vamos a tener casos, y me voy a permitir muy brevemente señalar uno que como comisionado conocí, en donde un municipio reservó la información sobre el costo de los chalecos que portaba la policía municipal, el costo, no las características, el costo, porque dijo, del costo se puede inferir cuáles son el calibre que aguanta, y entonces la delincuencia va a usar un calibre mayor para hacerles daño. Entonces yo creo que eso es un exceso. Creo que hay un uso abusivo de esta prueba de daño y tendremos que reglamentarla, tenemos que fijar en forma muy clara hasta dónde son sus límites. Sería cuanto por mi parte. Gracias. Y suficiente, maestro Sergio Arturo Valls Esponda. Yo en lo personal lo felicito. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y le agradece también haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, usted es muy amable. Gracias, con permiso. Pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro Valls